En este tutorial te voy a presentar el método o regla de Cramer para resolver sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Este método se basa en el uso de los determinantes y como estamos trabajando con dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces vamos a utilizar determinantes de segundo orden o determinantes 2 por 2. Esa es la base para poder aplicar este método. Bueno, en un inicio te voy a indicar cuál es el fundamento de este método, en qué se basa, cómo hay que proceder y después te presentaré un par de ejercicios para que entiendas de la mejor manera. Bueno, para aplicar el método de Cramer es preferible, es adecuado, es recomendable que tú tengas un sistema de ecuaciones con esta estructura, es decir, organizando las ecuaciones de tal manera que las letras, las incógnitas o las variables se encuentren en el lado izquierdo de la ecuación y a la derecha queden únicamente los números o los términos independientes en forma general. Ordena de tal manera el sistema que el primer término corresponda a X, el segundo término corresponda a Y y bueno, a la derecha una vez más quede el término independiente. Recuerda que en esta estructura A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2 corresponden a los coeficientes de las variables, mientras que C sub 1 y C sub 2 representan a los términos independientes. Bien, una vez que tienes entonces esta estructura, debemos entonces calcular tres determinantes. El primero que tú tienes que calcular es el determinante del sistema. Bueno, yo le llamo aquí con la letra D mayúscula, no hay problema si tú ocupas otra forma de nombrar a este determinante o no le pones nombre al determinante, no hay ningún inconveniente. En otras fuentes de información podrás encontrar otro tipo de simbología para nombrar a los determinantes, eso es lo de menos. Bien, ¿cómo se forma el determinante del sistema? Si te fijas aquí, lo que se coloca son los coeficientes de las variables. Por eso está A sub 1, B sub 1, A sub 2 y B sub 2, que son justamente los coeficientes de las variables. Mira que es muy importante el orden. ¿Por qué? Porque si te fijas, esta primera columna corresponde únicamente a los coeficientes de la variable X, mientras que la segunda columna corresponde a los coeficientes de la variable Y. Además, si vemos en forma horizontal, en lo que son las filas, la primera fila corresponde a los coeficientes de la variable o de las variables de la ecuación número 1, por decirlo así, mientras que la segunda fila, la que está abajo, corresponde a los coeficientes de las variables pertenecientes a la ecuación número 2. Por eso es muy importante que la ecuación esté bien ordenada, porque de eso dependerá que se aplique correctamente este método. Bien, con esto entonces se procederá a calcular el valor numérico asociado a este determinante. Después vamos a calcular el determinante para X, que yo le llamo así, D sub X. No hay problema si tú ocupas cualquier otro nombre. ¿Cómo se calcula entonces este determinante? Fíjate, en la columna que le corresponde a X, vamos a cambiar y en vez de poner los coeficientes de X, que son A sub 1 y A sub 2, ahí en esta posición, en esta columna, se colocarán los términos independientes, C sub 1 y C sub 2. Mientras que en la columna de Y se mantienen los coeficientes que tiene la variable Y en cada una de las ecuaciones. Bien, finalmente vamos a calcular el determinante para Y, que yo le llamo así, D sub Y. ¿Y cómo se forma ese determinante? Bueno, no te olvides, obviamente, entre las barras verticales, eso es algo que me estaba olvidando, pero para indicar que es un determinante hay que colocar estas barras verticales. Entonces, en la columna de X se mantienen los coeficientes de X. Pero en la columna de Y ya no se escriben los coeficientes de Y, sino que allí van en cambio los términos independientes, el C sub 1 y C sub 2. Una vez que tenemos los tres determinantes, las respuestas de las variables se obtienen de la siguiente manera. Para calcular el valor de X, tendrás entonces que resolver la siguiente fracción. El determinante de X tienes que dividir para el determinante del sistema. Recuerda que para cada determinante hay un valor
Puede ser numérico, no numérico, depende de qué tipo de ecuación se esté trabajando en este caso, pero vas a tener un valor. ¿Sí? Entonces, el valor del determinante para X lo divides para el determinante del sistema y obtendrás entonces el resultado para la variable X. Y para la variable Y, entonces, el resultado se obtiene de esta división o de esta fracción. El determinante de Y hay que dividir para el determinante del sistema. Por eso necesitamos calcular estos tres determinantes. Un elemento importante a tomar en cuenta en estos casos, como puedes observar, aquí hay unas divisiones y siempre que hay una división hay que tomar en cuenta una restricción, que no existe división para cero. Por lo tanto, hay que verificar que el determinante del sistema sea diferente de cero. Solo allí tendremos realmente soluciones que corresponderían a sistemas consistentes. En el caso que el determinante del sistema sea igual a cero, eso significaría entonces o que el sistema es inconsistente y por lo tanto no tiene solución, o también tenemos la posibilidad de que sea un sistema dependiente y que por lo tanto tenga infinitas soluciones. Veamos entonces este primer ejercicio. El sistema está formado por la ecuación 4x menos 3y igual a menos 7 y por la ecuación 6x más 2y es igual a 9. Voy a resolver entonces este sistema de ecuaciones aplicando el método de Cramer, o también llamada la regla de Cramer. Recuerda que resolver el sistema de ecuaciones significa encontrar una pareja de valores x, y que sea solución simultánea de estas dos ecuaciones, ya que cada una de ellas por separado tiene infinitas soluciones. Bien, como siempre entonces voy a nombrar a las ecuaciones. La de acá arriba será la ecuación número 1 y la de abajo será la ecuación número 2. Para aplicar el método de Cramer es preferible que el sistema tenga siempre esta estructura: a sub 1x más b sub 1y igual a c sub 1, y por otro lado tener a sub 2x más b sub 2y, esto igual a c sub 2. Es decir, todas las letras agrupadas en el lado izquierdo de la ecuación, y a la derecha tener únicamente los números o en general los términos independientes. Tener en la primera columna lo que corresponda a X y en esta segunda columna lo que corresponda a Y. Tú puedes observar que este sistema coincide perfectamente con esta estructura, y si tengo eso, entonces empiezo a obtener los diferentes determinantes. Entonces, empiezo calculando el determinante del sistema. Pongo así: determinante del sistema. Yo le llamo en este caso simplemente D, la D mayúscula. Entonces pongo D igual, pongo la barra vertical. ¿Y qué es lo que debo entonces copiar? Los coeficientes de las letras, tal como veo en este orden. Mira, está 4, pongo aquí el 4, a la derecha está el menos 3, debajo del 4 está el 6 y debajo del menos 3 está el 2. Tengo que colocar en ese orden. ¿Y por qué tengo que hacerlo así? Porque recuerda que la primera columna corresponde a la variable X o a los coeficientes de la variable X, mientras que la segunda columna corresponde a los coeficientes de la variable Y. ¿Sí? La primera fila corresponde a los coeficientes de las variables de la ecuación 1 y la segunda fila corresponde a los coeficientes de la variable de la ecuación 2. Por eso tiene que estar perfectamente ordenado, porque si nos equivocamos en un signo o en la posición, nos equivocaremos en los resultados finales. Listo. Tengo entonces el determinante, y tú recuerdas que para todo determinante hay un valor numérico o no numérico, depende del caso. ¿Sí? En esta situación será un valor numérico asociado al determinante, que se lo calcula con la norma de multiplicar los términos de la diagonal principal
menos el producto de los términos de la diagonal secundaria. Entonces recuerda que en este determinante los términos de la diagonal principal son el 4 y el 2, mientras que los términos de la diagonal secundaria son el 6 y el menos 3. Por lo tanto, el determinante va a ser igual a ¿qué? Producto de los términos de la diagonal principal. Tendría 4 por 2. En este caso yo ya le voy a hacer directo. Si 4 por 2 es 8. Menos, no debo que olvidarme que siempre debo poner un menos. Y ahora multiplico los términos de la diagonal secundaria. Si multiplico 6 por menos 3, por ley de signos, más por menos es menos. Entonces abro paréntesis, pongo menos, 6 por 3, 18. Listo, resuelvo entonces esta operación. El determinante será igual a 8, aquí menos y menos da más, 18. Por lo tanto, el determinante del sistema va a ser igual a 8 más 18, eso es igual a 26. Listo, ya tengo este primer dato que corresponde al determinante del sistema. Siguiente paso, ahora voy a calcular el determinante para X. ¿Sí? Entonces, determinante para X. Bien, ¿cómo formo este determinante? Entonces yo le llamo de esta manera, d sub x igual, tengo que colocar entonces los términos o los elementos de este determinante dentro de las barras verticales. Entonces mira, aquí es donde tenemos que hacer el siguiente ajuste. Recuerda que la primera columna corresponde a los coeficientes de x en el sistema de ecuaciones. Entonces cuando voy a generar este determinante, en la columna que corresponde a x ya no pongo estos valores, sino que pongo los términos independientes o los números. Es decir, en este caso, en la primera columna voy a colocar aquí el menos 7 y debajo el 9. Porque recuerda que esta primera columna corresponde a x, le pertenece a x. Y como estoy calculando el determinante para x, ahí debo hacer el cambio. A la derecha, en cambio, escribo los coeficientes de la variable y. Estos sí los copio tal como les veo. Entonces aquí pongo menos 3 y el 2. ¿Sí? Y cierro aquí el determinante con su línea vertical. Recuerda que esta segunda columna le pertenece a la letra y o a la variable y. Entonces ya tengo el determinante para la letra x. Voy a calcular entonces este determinante de la misma forma como lo hice en el caso anterior. Debo entonces multiplicar los términos de la diagonal principal, que son el menos 7 y el 2, y a eso restarle el producto de los términos de la diagonal secundaria, que son el 9 y el menos 3. Entonces, ya procediendo de una forma un poquito directa, si multiplico los términos de la diagonal principal, tendría menos 7 por 2, eso es igual a menos 14. Después pongo menos, siempre tiene que ir un menos, y ahora multiplico los términos de la diagonal secundaria. Debo multiplicar 9 por menos 3. Por ley de signos, más por menos es menos. Entonces abro paréntesis, pongo el menos y resuelvo. 9 por 3 es 27. Listo. Tengo que resolver entonces esta operación, por lo tanto el determinante para x va a ser igual a ¿qué? A menos 14, y aquí menos y menos es más 27. Esto entonces tengo que calcular. Para resolver eso tendría que hacer la resta, 27 menos 14. Entonces 4 de 7 es 3 y 1 de 2 es 1, por lo tanto el resultado es 13. Ya tengo el valor del determinante para x. Este es otro dato que necesito en este proceso. Finalmente voy a calcular entonces el determinante para y. Entonces pongo aquí determinante para y.
Sí, bueno, no es necesario que tú escribas todas estas palabras, únicamente podrías poner d sub x y en esta ocasión entonces d sub y. Con esto estamos dando a entender que voy a calcular el determinante para y. Yo lo pongo de esa manera para que tú lo entiendas perfectamente. ¿Cuál es el proceso que hay que seguir? Entonces voy a formar el determinante. ¿Y cómo lo hago ahora? Para formar el determinante para la letra y. Entonces, en la primera columna, que recuerdas que le pertenece a x, entonces voy a copiar los coeficientes de x. Es decir, el 4 y el 6. Estos los copio nada más aquí. Pongo el 4 y pongo el 6. Pero para la segunda columna, que es la que le corresponde a y, aquí es donde tengo que hacer el cambio. Ya no voy a escribir los coeficientes de y, sino que en la columna de y voy a escribir los términos independientes, es decir, los números, el menos 7 y el 9. Menos 7 y debajo el 9. Tal cual tú ves el orden en el que aparecen en el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y aquí entonces trazo la otra barra vertical porque así es como se identifica un determinante. Listo, con ello entonces procedo a calcular el determinante de y, ¿sí? El valor numérico asociado a ese determinante. ¿Y cómo lo haces? Con lo mismo que he aplicado anteriormente. Es decir, el producto de los términos de la diagonal principal, que son el 4 y el 9, si tengo que multiplicar esos valores, y a eso restarle el producto de los términos de la diagonal secundaria, que son justamente el 6 y el menos 7. Entonces, para calcular el determinante de y, multiplico términos de la diagonal principal. 4 por 9, eso es igual a 36, menos, en la norma siempre es menos, y ahora multiplico los términos de la diagonal secundaria. 6 por menos 7, por ley de signos, más por menos es menos, pongo aquí el menos, y multiplico 6 por 7, eso es igual a 42. Bien, para calcular entonces resuelvo el paréntesis o abro el paréntesis como tú le quieras decir, pongo el 36 y aquí menos y menos da más y quedaría entonces así, 36 más 42 y por lo tanto el determinante para y es igual. A ver, sumando unidades, 6 más 2 es igual a 8 y ahora sumo las decenas, 3 más 4 es igual a 7 y ya tengo entonces en este momento el valor de determinante para y. Obtenidos los valores de los determinantes, procedo a calcular entonces ya el resultado del sistema de ecuaciones, es decir, cuánto va a valer x y cuánto va a valer y. ¿Y cómo se hace eso? De la siguiente manera. Para encontrar el valor de x, entonces recuerda que la fórmula era el determinante de x hay que dividirle para el determinante del sistema. Entonces x sería igual, determinante de x, eso es igual a 13, dividido para el determinante del sistema que es 26. Como es una fracción, tengo que simplificarla, tomar en cuenta ley de signos, todo lo que se necesite para obtener el resultado más simple posible. Entonces para x tendría, por ley de signos, positivo y positivo da positivo, puedo obtener la treceava, porque justamente 26 es el doble de 13. Entonces la treceava de 13 es 1 y la treceava de 26 es 2. Por lo tanto, el resultado final para x es un medio. Ya tengo entonces la solución para x, que la coloco aquí, que es el resumen final. Listo, ya tengo entonces el resultado para x y ahora voy a calcular el resultado para la variable y, que se obtiene de la siguiente manera. El determinante de y hay que dividirlo para el determinante del sistema. Por eso necesitamos tener estos tres datos. Por lo tanto, el valor de y se calcula de la siguiente manera. Determinante de y, esto es igual a 78. Y determinante del sistema es igual a 26. Bueno, tengo asimismo una fracción, voy a irla simplificando. Por ejemplo, voy a obtener la mitad. A ver, la mitad de 26 es 13. La mitad de 78, a ver, la mitad de 7 sería
3 por 2, 6, de 7, 1 sería 18 y la mitad de 18 es 9, 39. Pero aquí puedo simplificar porque justamente 39 es el triple de 13, porque 13 por 3 da 39. Entonces, treceava 1, treceava de 39 es 3. Entonces, el resultado final para y, ¿a cuánto es igual? Sería 3 sobre 1, lo cual simplemente equivale a 3, y por lo tanto la respuesta para y es este número 3, y con eso entonces ya tengo la solución al sistema de ecuaciones. X vale 1/2, y es igual a 3. Recuerda que también se puede escribir la solución como un par ordenado de esta manera, 1/2, 3, y tenemos entonces la respuesta para este sistema. Para verificar los resultados obtenidos, te presento entonces aquí la comprobación, en la cual simplemente reemplazo las letras X y Y por los valores que ya han sido calculados. X vale 1/2, Y vale 3. Ya he hecho este trabajo tanto en la ecuación número 1 como en la ecuación número 2. Recuerda que toda comprobación se lo hace en el sistema original, y en ambos casos se están demostrando las igualdades que se propone. Aquí menos 7 igual a menos 7, lo cual es verdadero. En la ecuación número 2 también se demuestra aquí la igualdad. 9 es igual a 9, con lo cual entonces queda verificado, queda comprobado, ¿sí?, los resultados de este sistema de ecuaciones. Ahora veamos este segundo ejercicio. El sistema está formado por las ecuaciones. La primera, y igual a menos 2x menos 2, y la segunda ecuación, 4x igual a 17 más 5y. Como siempre les voy a poner un nombre. La de aquí arriba va a ser la ecuación número 1 y la de aquí abajo será la ecuación número 2. Entonces, si quiero aplicar el método o la regla de Kramer para resolver un sistema de ecuaciones de este tipo, recuerda que es preferible que tengamos el sistema con la estructura a sub 1x más b sub 1y igual a c sub 1, y por el otro lado a sub 2x más b sub 2y igual a c sub 2. Necesito tener esa estructura preferiblemente, porque aquí puedo entonces yo armar correctamente los determinantes que necesito al tener ordenado todo el sistema de ecuaciones. A la izquierda todas las letras, a la derecha los números o términos independientes. Mira que en la primera columna tengo todo lo que corresponde a X, y en la segunda columna todo lo que corresponde a Y. Entonces, basándome en esa estructura, puedo darme cuenta que este sistema no tiene todavía esa forma, no tiene esa estructura. Entonces, si bien puedes aplicar directamente el método de Kramer, debes tener mucho cuidado en los signos. Es preferible entonces hacer ajustes que me permitan tener o verle al sistema bajo esta estructura. Bien, entonces para ello vamos a hacer los ajustes necesarios. A ver, en la ecuación número 1, y en base a lo que ya hemos aprendido tanto de las propiedades de las igualdades como de la transposición de términos, entonces voy a hacer el ajuste en una forma un poquito directa. Mira, si yo a la izquierda necesito tener las letras, ya tengo a la izquierda la letra Y, no tendría problema. El que está mal ubicado sería el término en X. Este término no debe estar aquí a la derecha, lo necesito tener a la izquierda. Sé que debo cancelar ese término, y para cancelarlo debo sumar 2x en ambos miembros de la ecuación. O lo que en la transposición de términos se dice, este término que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo, y tendría entonces aquí 2x, ¿sí?, ya pasa al otro lado, o por su cancelación. Este y se queda aquí, y este y es positivo, entonces sería más y igual, y este menos 2 se queda en la parte derecha de la ecuación, por lo tanto no lo estoy moviendo, no lo debo cancelar, se queda tal como está. Así quedaría entonces la ecuación número 1 haciendo el ajuste. Pero ya tengo primero término en X, después el término en Y, todo esto a la izquierda y el número a la derecha. Lo mismo voy a hacer entonces con la ecuación número 2. Observo cómo está formada, cómo está estructurada esta ecuación. Entonces mira, a la izquierda ya está el término en X, perfecto, necesito eso, 4x.
¿Qué pasa con el término en y? Veo que está a la derecha. No debe estar aquí, debe estar a la izquierda. Entonces yo sé que debo cancelar este término restando 5y en ambos miembros de la ecuación. Por eso aparece en este lado con el signo contrario. O lo que en la transposición de términos decimos, este término que tiene signo positivo pasa al otro lado con signo negativo. ¿Sí? Recuerda que la transposición de términos es una consecuencia de las propiedades de las igualdades. Bien, ¿esto igual a qué? A la derecha debo tener solamente números o el término independiente, que en este caso es el 17, que ya está a la derecha. No tengo que cancelarlo, no tengo que moverlo y por lo tanto se queda tal como está. Al hacer estos ajustes, mira que este sistema ya tiene esta estructura. Tengo todas las variables a la izquierda, números a la derecha. Primera columna, todo lo que corresponde a X. Segunda columna, todo lo que corresponde a Y. Listo, con esta estructura empiezo a obtener los determinantes que necesito. Entonces recuerda que lo primero que hago es calcular el determinante del sistema, que lo identifico simplemente con la letra D. Entonces D es igual. Y ahora sí formo el determinante. ¿Cómo se forma este determinante? Únicamente con los coeficientes de las variables, de las letras, es decir, con este 2, aquí se entiende que hay un 1, con este 4 y con el menos 5. Tal como tú ves aquí, así es como van a aparecer aquí en el determinante. Entonces tendría 2, 4, esta columna que le pertenece a X, para Y tendría 1 y menos 5. Y ya tengo el determinante del sistema. Recuerda por favor que la primera columna le corresponde a X y la segunda columna le corresponde a Y. Por eso necesito tener así el sistema para no equivocarme. Repito, tú puedes armar los determinantes a partir del sistema original, pero debes tener más cuidado con los signos. Bien, hay que calcular entonces el valor del determinante y para ello entonces tú ya sabes que lo que debes hacer es lo siguiente. Identificar los términos de la diagonal principal, que son los que marco aquí en rojo, el 2 y el menos 5, y por otro lado los términos de la diagonal secundaria, que son el 4 y el 1. Entonces, multiplico los términos de la diagonal principal. 2 por menos 5, eso es igual a menos 10. De ahí viene siempre menos. Y ahora multiplico los términos de la diagonal secundaria. Aquí por ley de signos, más por más da más. Entonces no necesito poner paréntesis, no requiero eso. Y si multiplico 4 por 1, eso es igual a 4. Listo, tengo que resolver esta operación. Menos 10 menos 4, entonces el determinante del sistema es igual a menos 14. Ya tengo entonces el primer dato que necesito. Recuerda que es importante que el determinante del sistema no sea 0. Porque si este resultado fuese 0, significa que el sistema o no tiene solución o tendría infinitas soluciones. Pero como tengo un resultado diferente de 0, entonces este es un sistema consistente que va a tener una única solución. Siguiente determinante que debo calcular, el determinante de X, que yo le pongo así, d sub X igual. Entonces armo el determinante y entonces ¿cómo lo voy armando? Recuerda que en la primera columna corresponde a X y la segunda columna corresponde a Y. Cuando voy a calcular el determinante para X, en la columna de X ya no escribo los coeficientes de X, sino que escribo los términos independientes. Es decir, que aquí pongo menos 2 y debajo del menos 2 va el 17. Ese es el cambio que hay que hacer. Mientras que para Y, en su respectiva columna, escribo los coeficientes de Y, que sería entonces aquí más 1 o simplemente 1, no necesito poner el más, y debajo el menos 5. ¿Ya? Con eso entonces cierro aquí la barra del determinante. Perfecto. Tengo que calcular entonces el valor de este determinante con la fórmula que tú ya conoces. Multiplicar los términos de la diagonal principal, que son menos 2 y menos 5, y por otro lado multiplicar los términos de la diagonal secundaria, que son 17 y 1. Entonces, ya resolviendo esas multiplicaciones en forma
directa. Si multiplico los términos de la diagonal principal, menos 2 por menos 5, menos por menos me da más, 2 por 5 es igual a 10. Menos, siempre tiene que ir menos. Ahora multiplico los términos de la diagonal secundaria. 17 por 1 daría 17. No necesito aquí poner paréntesis ni nada, porque al multiplicar estos dos números por ley de signos, más por más me da más, y con el menos que está por delante queda el negativo. Listo. Resuelvo entonces esta operación. Determinante de x será igual a ¿qué? 10 menos 17, eso es igual a menos 7. Listo, ya tengo el determinante para x. Finalmente, debo calcular el determinante para y. Y entonces tengo que formar el determinante recordando siempre que la primera columna que voy a generar corresponde a x y la segunda columna le pertenece a y. Entonces, cuando voy a generar el determinante para y, en la columna de x copio los coeficientes de la x. ¿Sí? Estos sí los vuelvo a copiar. Son el 2 y el 4. Entonces pongo aquí 2 y abajo el 4. Pero en la columna de y ya no escribo los coeficientes de y, sino que escribo los términos independientes. Es decir, que en esta columna va el menos 2 y el 17. Y aquí cierro, ¿sí?, la barra vertical del determinante. Listo, armado el determinante, procedo a hacer su cálculo. Voy a encontrar el valor numérico, en este caso asociado a este determinante, y una vez más identifico los términos de la diagonal principal, que son el 2 y el 17, y los términos de la diagonal secundaria, que serían el 4 y el menos 2. Entonces, multiplico los términos de la diagonal principal. 2 por 17, eso es igual a 34. Menos, y ahora multiplico los términos de la diagonal secundaria. Ahora mira aquí, por ley de signos, más por menos es menos. Aquí sí voy a abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque el resultado de la multiplicación es negativo. A diferencia de los casos anteriores en donde al multiplicar los términos de la diagonal secundaria el resultado fue positivo y por ello no necesité ocupar paréntesis. Pero en cambio aquí, cuando hago esta multiplicación por ley de signos, más por menos, menos. Pero este menos está afectado por el otro negativo. Por eso ocupo el paréntesis. Bien, 4 por 2 es 8. Entonces, para calcular el determinante de y tendría simplemente 34 y aquí menos y menos da más 8. Hay un cambio de signo. Y por lo tanto el determinante de y a qué es igual. 34 más 8, eso es igual a 42. Obtenido el valor de determinante en y y los otros determinantes, paso a calcular los resultados del sistema. Para calcular el valor de la variable x, la fórmula que debo recordar es la siguiente. X es igual al determinante de x dividido par el determinante del sistema. Eso es lo que debo ahora calcular. Ya conozco sus resultados numéricos en este caso. Determinante de x es igual a menos 7. Determinante del sistema, menos 14. Aquí tengo la fracción que representa una división. Los resultados tengo que dejarlos como números enteros o como fracciones generalmente. Resuelvo o simplifico, más bien dicho, esta fracción. Por ley de signos, menos y menos da más. No necesito poner el signo positivo. Lo que puedo también es simplificar entre el 7 y el 14, ¿verdad? La séptima de 7 es 1 y la séptima de 14 es 2. Por lo tanto, la respuesta final para x es un medio. Ya tengo entonces la respuesta para la variable x. Para encontrar el valor de y, su fórmula es el determinante de y dividido para el determinante del sistema. Por lo tanto, reemplazando los valores tengo lo siguiente. Determinante de y, eso es igual a 42. Y el determinante del sistema, este no cambia, es menos 14.
Bien, nuevamente tengo entonces una fracción y la voy a ir simplificando. Bueno, por ley de signos, si tengo más y menos, sé que el resultado va a ser negativo. Veamos qué va a pasar después de la simplificación. Por lo pronto puedo obtener la séptima, ¿verdad? La séptima de 42 es 6 y la séptima de 14 es 2. Y aquí puedo simplificar entre el 6 y el 2. La mitad de 2, 1 y la mitad de 6, 3. Y ahí terminaría ya la simplificación porque en el denominador ya tengo este 1. Entonces, si yo divido 3 dividido para 1, el resultado simplemente sería 3. Pero no me olvido la ley de signos. Más para menos es menos. Y entonces el resultado aquí final es menos 3. No debo escribir el 1 en el denominador, no se lo escribe de esa manera. Listo, ya tengo entonces el resultado para este sistema de ecuaciones. Por lo tanto, x es igual a 1 medio, y es igual a menos 3. Puedo definir las respuestas de esa manera. También lo puedo hacer a través de un par ordenado de esta forma. 1 medio, menos 3. Y entonces esas son las soluciones para el sistema de ecuaciones. Como siempre te presento las respectivas comprobaciones. Entonces, una vez obtenidos los valores para x y para y, regreso a las ecuaciones originales del sistema. Recuerda, toda comprobación se lo hace siempre en el sistema original. No cuando ya hice los ajustes y moví los términos, no. Regreso al sistema original. Entonces, ahí he reemplazado tanto la x y la y por los valores obtenidos y se demuestran las igualdades. En el primer caso, llego a esto, que menos 3 es igual a menos 3. En el segundo caso, en la segunda ecuación, demuestro que 2 es igual a 2. Recuerda que al hacer las comprobaciones no tienes que mover términos. Lo único que tienes que demostrar es que lo que tengas en el lado izquierdo de la ecuación sea exactamente igual a lo que tengas en el lado derecho. Más bien, estos son ejercicios de aritmética para que recuerdes todas esas propiedades, ley de signos, pero con ello verificamos, comprobamos que este es un sistema consistente que tiene una solución, ¿sí?, cuyos valores están obtenidos.